pero al otro lado, la necesidad también de entender que esto es para personas de carne y hueso, que en algún momento pues tienen circunstancias que, que realmente eh, yo digo el secreto constitucional, pero si me invitan un tinto, y ahí ya, Edwin, pero es que usted está en Pasto, Julián Valencia, no, no, porque, ¿Doctor? listo, Edwin, ¿Doctor? usted me dice, cuadramos el tinto, Doctor, buenas cuénteme, tardes. sí, en Neiva, ¿cierto? Sí, Eh, cuénteme. doctor, buenas tardes. Le habla Dorian Olave, ¿cómo ha estado? Lo que pasa es que se me fue la luz 2 veces. Entonces, bueno, gajes del... Tranquilo, Dorian, discúlpame, cierro y te doy la palabra porque sí estabas en la lista de intervenciones, ¿vale, Dorian? Entonces Gracias. aquí la pregunta de Magdalena pareciera una pregunta trivial, pero es de una importancia radical, porque adentrándonos un poquito en el tema de equivalente funcional, uno puede usar toda esta tecnología. Lo importante es que al usar esta tecnología se cumplan las mismas garantías procesales y se cumpla la misma funcionalidad que se estaba cumpliendo con el uso de los formatos análogos. Entonces, que tampoco es que los formatos análogos fueran la maravilla, ¿sí? Pero cumplían una función. Entonces, el objetivo es que también esto cumpla la función. En el caso que tenía, gané, gracias a Dios que me amparó, gracias a mí mismo que me tocó defenderme. Pero lo que se digo es que el país va a necesitar mucho de esto, porque estas herramientas digitales están comenzando hasta ahora a funcionar y en muchos momentos se corre el riesgo de que se necesite un conocimiento técnico, un debate jurídico y una experticia. Y realmente lo que yo vi, bueno, es mi corta experiencia, de pronto un poco sesgada, pero lo que yo vi de las empresas que ofrecen esos servicios, pues realmente yo era un ciudadano más de pie, de calle, mi problema no era tan relevante, aunque para mí sí dependía mi tarjeta profesional y mi vida dependía de ello, mi vida profesional dependía de ello, pues para ellos no era importante. Entonces lo que sucedió conmigo va a pasar con muchos ciudadanos, o puede pasar con muchos ciudadanos. Y esto tiene estos decretos, esta tecnología tiene algo bueno: agilidad, flexibilidad, acceso a muchas personas, pero también hay que evitar los aspectos negativos, que bajo el aspecto de una aparente justicia formal o bajo el aparente uso de una tecnología, se pueda de pronto conculcar y presionar derechos de contenido personal. Entonces, y eso hay que tener siempre en cuenta. Entonces, bueno, ustedes, discúlpame, Dorian, termino con esta diapositiva y te doy la palabra, ¿vale? Entonces, ¿qué indica? También da una flexibilidad de que se transcurren 2 días hábiles siguientes al envío del mensaje, empiezan a correr los términos. Y la pregunta de Uni Magdalena, que es, ¿se podrán utilizar sistemas de confirmación? Hay unos muy básicos, otros mucho más complejos, que son los correos certificados, Uni Magdalena. Si algún día tienes que contra asegurarte, ve con esa firma de Nueva York, pero que tiene aquí una gran empresa en Colombia, que no puedo decir su nombre porque no, mi objetivo no es hacerle publicidad a nadie acá, pero es muy conocida, hay firmas muy conocidas de correos certificados que hacen muy bien la tarea. Entonces tú vas y dices, quiero recontra asegurarme, me voy con una firma de correo certificado y envío eso a través de un correo certificado. Listo, ahora sí, Dorian, te escuchamos. Sí, gracias. Qué pena, doctor. Bueno, se me había ido la luz 2 veces. Y antes de que me vuelva a ir, 2 preguntas muy puntuales. La primera, Justicia 21 es un sistema que venía funcionando sobre todo para los juzgados de pequeñas causas y competencias múltiples. Inclusive antes de la pandemia, los negocios que venían conociendo se podían verificar o se pueden verificar por la plataforma. De cierta manera, eso no ha cambiado en absoluto. Sin embargo, quisiera preguntarle cuál ha sido la dificultad en asumir el sistema de justicia 21 y generalizarlo para los demás despachos. Esa es la primera pregunta.
Y lo segundo es que en cuanto a la notificación, del envío de la demanda, me ha sucedido que los despachos en Cali principalmente inadmiten porque exigen el acuse de recibo para admitirle a uno la demanda y, y posteriormente entonces sí se la admiten. Cuando es, por ejemplo, por el 291, le piden a uno la confirmación del correo, de la correspondencia física para admitirle la demanda a uno. Y pues, bueno, yo considero que el decreto en ningún momento dice acuse de recibo para la presentación de la demanda, sino que dice ese envío, ¿ya? Y he tenido pues la controversia en los despachos en donde yo les digo, no, es que el decreto dice es el envío, no me condiciona a mí el hecho de acreditarle usted el acuse de recibo. Y he tenido pues Ese esa, debate. Ah, exactamente. Sí. listo. Vale, Dorian, qué pena con usted. Inténteme explicar otra vez la primera pregunta como para que yo entienda en qué sentido, qué quisiera saber al respecto del sistema de justicia 21 de No, los no, no, no. despachos. No, Eso que la pregunta. puntualmente, ¿cuál fue el obstáculo que impidió que se generalizara ese sistema para los demás despachos? Eso, puntualmente. Bueno, primero al ¿No estaba la respecto. suficiente capacidad instalada? La verdad, no soy experto, no conozco el sistema en su operabilidad desde el punto de vista administrador, es decir, nunca he trabajado como administrador del sistema en la rama, nunca he trabajado con los ingenieros de la rama, yo trabajo con ingenieros al otro lado, es decir, ingenieros que trabajan para litigantes o que desarrollan software para litigio y hoy actualmente trabajo con ingenieros que desarrollan software para la superintendencia en un software de supervisión inteligente. Dorian, pero conozco la historia del surgimiento porque detrás del sistema de justicia del siglo XXI existe, pues es una figura en el país que empezó el tema de informática jurídica, que es Fernando Jordan, es una persona que se adelantó mucho a su época en su momento y desarrolló pues ese sistema y ese sistema, primero, Fernando Jordan tiene una particularidad que es ingeniero, creo que es ingeniero y abogado de la Universidad de los Andes. Pero te estoy hablando de la década de los 70, inicios de los 80, y fue la primera persona que empezó a hablar de informática jurídica, es decir, del uso de la tecnología para apoyar las tareas del derecho. Ese sistema tuvo unos antecedentes, unos abuelitos. Uno de sus abuelitos de ese sistema es un sistema para el análisis de leyes que se inició en el Congreso de la República y un sistema informático de relatoría en la Corte Constitucional. Pero definitivamente llega un momento en que la rama eh, empieza a desarrollarse justicia siglo XXI y es un sistema muy bueno que tiene una interfaz web que permite muchos escenarios. ¿Qué obstáculos? No los conozco, pero algunos escritos que he leído al respecto indican que realmente el sistema tenía, por así, una potencialidad de uso, por ejemplo, de un 100%, pero que en los despachos lo explotaban solamente un 10% en sus capacidades. Entonces, lo que sucedía es que el sistema tenía muchas cosas que se podían hacer, pero para que los funcionarios los usaran al 100% necesitaban meterse, cacharrear, conocer el sistema, y pues que eso no se dio. Entonces es un obstáculo, por así decirlo, cultural. Pero el otro escenario que también se presentó, y ahí sí no sabría cómo decirte, no sé por qué, no sé si existe algún aspecto administrativo en el cual no se extendiera el sistema a todos los despachos, porque la capacidad instalada del sistema daba para la posibilidad de tener eh, todos los despachos del país en esos servidores y bajo ese sistema de información.
no se logró, no sabría decirte por qué específicamente. Esa es la primera pregunta. Dorian, la segunda pregunta, ¿cómo es? Notificaciones. Sí, la segunda era puntualmente, el decreto exige que uno debe acreditar el envío de la demanda, ¿cierto? Cuando se Sí, trata de procesos declarativos. Y en ese sentido, lo que está ocurriendo es que efectivamente condicionan ese envío, sí. no lo condicionan al envío, sino al acuse de recibo. Y entonces le dicen a uno, hasta que no tenga el acuse de recibo, entonces no le admito la demanda, tanto por medio electrónico como por el 291 medio físico. Entonces, esa es la dificultad que de pronto entendería yo que hay una mala interpretación del decreto, porque el decreto habla de envío, pero en ningún caso habla del acuse de recibo para ese factor específico. Sí, Dorian, y aquí de pronto, bueno, ya creo que hay otras manos levantadas, ya les damos la vocería. Aquí hay varias cosas en juego. Realmente el decreto dice el envío, y se entendería con el envío. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué piden el acuse de recibo? Ojalá existiera algún funcionario judicial, algún juez. Lo que yo entiendo es que están siendo un poco más garantistas, de tal forma que puedan como, que es lo que venimos discutiendo por la pregunta de la persona de Doni Magdalena, de Herminia creo que es, y es, ¿qué está en juego? Decir que yo notifico simplemente con enviar el correo, o decir que yo notifico cuando la persona cognitivamente, intelectualmente, el sujeto a comunicar es consciente de que recibió una actuación que se le está comunicando. Y entonces, Dorian, de pronto, aquí como un poco como abogado del diablo, algunos despachos, más que abogado del diablo, explicando de pronto, intentando explicarlo, aunque si hay algún juez o alguien que pueda intentar explicar por qué tiene esa visión de que hasta que tenga la acusa de recibo, lo que yo entiendo es lo siguiente, es que es una visión de pronto un poco más garantista, diciendo, solo voy a valerlo hasta que yo pueda certificar que el titular de ese correo efectivamente lo abrió. Hasta que yo pueda entender eso, o intentando precaver eso. Los códigos son un poco más radicales, porque los códigos dicen con el envío. ¿Y qué pasa con el envío? Pues ya la norma es dura ley, pero es ley. ¿Pero qué puede suceder? Pues que te llegó al correo no deseado, que rebotó, eh, muchas cosas pueden pasar. Pero el derecho, con el fin de que los abogados y las partes procesales estén vigilantes de sus correos, estableció requisitos más fuertes y dijo, no importa si lo abrió o no lo abrió, con el envío se entiende realizada la actuación. Realmente es una lucha jurídica que se tiene que dar en el país, y una lucha jurídica de, decir, de hacer que la ley pues se cumpla. ¿De qué dependerá? Eh, las altas cortas que han dicho al respecto, lo que yo estudié cuando estaba en mi caso desesperado, defendiéndome como decía Horacio Serpa, que en paz descanse, defendiéndome como un gato patas arriba, pues cuando yo me estaba defendiendo, pues todo para las cortes ya era claro que se entendía surtida la actuación con el envío de la comunicación, ¿sí? No falta, pues, también otra visión garantista que dice, no, no solamente el envío, sino la apertura. Y aquí lo que está en DBT es otra vez un tema de equivalentes funcionales y de no sé, un celo por proteger el debido proceso de las partes. Eso es lo que podría decirte al respecto, Dorio. Muchas gracias. No sé si en esos términos contesté su pregunta o quedó más inquietudes quedaron al respecto. No, pues que yo podría plantear otras situaciones, pero Realmente que quería pues compartir a otros
compañeros de aquí del curso. Más bien. Vale, espérame un segundo, damos la palabra. Aquí creo que Felipe Peláez estaba pidiendo la palabra y Uni Magdalena. No sé si hay más personas, pero entonces escuchamos, Felipe. Profe, muy buenas tardes y compañeros. Con Buenas este tardes, Felipe, tema ¿cómo está? de las notificaciones, yo quería hacerle una consulta, profe. Yo me desempeño como comisario de familia de un municipio de Antioquia. Sí. Conozco que algunos colegas, porque me lo han sugerido, con todo este tema del decreto 806, para el tema de las notificaciones, lo que están haciendo es que la persona va y solicita la audiencia de conciliación para alimentos. Sí. Recordemos que hay un artículo que es el 111 de la ley 1098 que establece que si no llegan a la conciliación, ya sea porque no pudieron o porque una de las partes no se presenta, el comisario de oficio debe poner alimentos, es decir, debe poner alimentos provisionales. Sí, sí, sí. Lo que están haciendo es que la persona solicita la audiencia de conciliación, le dan a uno un teléfono, uno envía la citación a ese teléfono, a la aplicación WhatsApp de ese teléfono, Sí. y si la persona contesta, dice, listo, de acuerdo, ok, recibido, listo, a esa hora puedo, bueno, si contesta, Sí. se entiende como notificado. Sí, entiendo. Esto está bien, esto sí se puede hacer, porque lo mismo están haciendo con las resoluciones. Por ejemplo, si la persona no va y se sanciona alimentos, va a pagar 500.000 pesos provisionalmente. También se hace lo mismo. Le envío la resolución y si le contesta, ¿pero por qué o qué pasó? Se entendió notificado. Gracias, profe, muy amable. Bueno, no, usted, Felipe, muchas gracias. Felipe, me parece totalmente correcto por dos escenarios. Primero, la neutralidad tecnológica, es decir, el decreto no, o sea, le da mucha prelación al correo, ¿cierto? Pero dice cualquier medio que tengas, ¿sí? Usted dice envío por el WhatsApp. Segundo, lo que les decía al inicio, que esto también va a depender mucho de una lealtad procesal y de una convencionalidad, es decir, y de pronto tiene que ver también con lo que venía a hablar más adelante, que es el equivalente funcional, en el sentido de si esa comunicación cumplió la función de que cognitivamente, intelectualmente, la persona que recibió supo, entendió que está recibiendo lo mismo que recibía a través de un telégrafo o un pedazo de papel que básicamente le estaban citando para una diligencia, si lo entendió a través del WhatsApp, pero mucho mejor por la tecnología, porque cuando la persona recibía ese pedazo de papel, a veces ni siquiera podía decir sí, entendí o de acuerdo, voy a ir. Recibía el papel y punto, era la mitad de la comunicación. Hoy en día la tecnología está permitiendo que exista real comunicación. Otras, para los que quieran ver el aspecto teórico de esto, pueden mirar a Niklas Luhmann, teoría de sistemas. La comunicación implica el ego y alter ego, es decir, que yo envío la comunicación que uno cree que es simplemente hablar y enviar el mensaje. Comunicación es enviar y obtener una feedback, una respuesta. Entonces, en el caso que usted nos explica, es ideal porque usted envía la comunicación, pero usted inmediatamente recibe una respuesta que antes no se recibía tan clara, porque antes simplemente el que llevaba el correo, la empresa de correo certificado análogo, pues simplemente certificaba que le entregó a esa persona, ¿sí? Profe, qué A pena, pero veces entonces en el mismo, qué pena, profe, entonces en el mismo ni sentido, siquiera se sabía, porque por ejemplo, acuérdense, por ejemplo, cuando eran un edificio y pasaba mucho en los edificios de oficinas o residenciales, que el correo se dejaba en la portería y la persona y el vigilante se le olvidaba y no, pero de todas formas ahí ya quedaba certificado que se entregó y punto. En cambio, hoy en día la tecnología permite lo que dice el señor Felipe, que la persona diga, listo, perfecto, voy a ir. Entonces ahí hay una consensualidad y una retroalimentación que permite al operador jurídico acreditar que la persona que recibió esa notificación, esa comunicación, entendió a qué se estaba comprometiendo y qué era lo que estaba
haciendo. Entonces yo creo que es un muy buen ejemplo, Felipe, y creo que está totalmente de acuerdo con el decreto, destacando, Felipe, para todos, pues lo que yo digo aquí no es palabra inamovible, porque pues el objetivo de esta capacitación es mostrar las herramientas que existen, que ustedes muchos ya conocen y han manejado, pero ustedes saben que no es una capacitación en dogmática, no es una capacitación en derecho procesal, como les decía al inicio, sino que simplemente es mostrar qué herramientas existen y ustedes en el terreno, pues cuando toman decisiones tienen que mirar bajo su arbitrio y criterio cómo están tomando esas decisiones. Entonces, eso es lo que quería comentarles. Creo que había alguien más que pedía la palabra, que era Magdalena, Herminia, creo que era. Magdalena, ¿estabas pidiendo la palabra o llevas con el brazo levantado una hora? Se puede encalambrar ese brazo ahí levantado. Pues sí, porque estaba pendiente. No, Doc, venga. ¿Qué nos pasa a nosotros acá en Santa Marta? A ver, nosotros estamos enviando las notificaciones a los correos, pues que pertenecen según nuestro poder dante a la persona que vamos a notificar. Y yo pienso que los jueces se quieren curar en salud. ¿Por qué? Porque Sí. precisamente están presentando muchas nulidades con las notificaciones. Y entonces para ellos es desgastante llevar un proceso y que al final tenga que decretar una nulidad o en medio del proceso. Ya. Y las están presentando por cosas que realmente, que jurídicamente no tendrían validez. Yo la clase pasada, yo explicaba, por ejemplo, que una persona solicita una nulidad porque a su cliente se le olvidó la clave. O sea, Sí, ¿cómo así? Si uno la clave la puede recuperar inmediatamente, si se le olvidó. Entonces, mientras el juez tramita toda esa nulidad presentada, es un tiempo que se pierde en los procesos. Entonces, yo pienso que los jueces lo que quieren es curarse salud en ese sentido. Sí. Pero acá uno presenta la constancia de que envió la demanda inicialmente cuando la presenta, le admiten la demanda, y luego cuando la demanda es admitida o de pronto es inadmitida y luego subsanada, lo que exigen es que uno, al notificar, luego que es admitida, presente la inadmisión, la subsanación y el autoadmisor a ese mismo correo en donde inicialmente presentamos la demanda. Y entonces vienen estos abogados dilatadores de procesos, porque no son más que eso, a presentar nulidades como esa que le acabo de decir, que me parece absurdo que un abogado crea que le van a resolver favorablemente una nulidad diciendo es que a mi cliente se le olvidó la clave. Entonces todo el mundo utilizaría como ese mecanismo para dilatar un proceso. ¿Sí? Entonces, yo pienso que de pronto los jueces, para evitar esas tantas nulidades que se están presentando en la notificación, es que están exigiendo que haya ese acuso de recibo de la notificación para saber que su proceso pues va a seguir el curso. Y es que, entre otras cosas, cuando se presentan esas nulidades, para definirlas, por Dios, yo tengo una que desde el mes de julio la presentaron y todavía el juez no la ha definido. Ya. Entonces, eso genera pues un desgaste tanto del abogado litigante como del mismo juzgado. Pero aquí normalmente las notificaciones se están aceptando, se dan por aceptadas, cuando uno lleva, es decir, le confirma al juez, aquí envié este correo, esta notificación al correo del demandado, le lleva la capture o el capture de ese correo y le están aceptando las notificaciones. Pero ya han dado cuenta que hay unos abogados encargados de que de pronto se les pasaron los términos y entonces entran en conducta concluyente después de vencido el término a que su cliente no contestó porque no se enteró de la demanda, sino ahora porque alguien se lo dijo. Sí, entonces es como injustificable que yo conteste una demanda diciendo que alguien me lo dijo y por eso la estoy contestando, sino que me notificaron a través del correo electrónico de mi cliente, ¿sí? Entiendo. Eso está pasando acá en Santa Marta.
Doctora Herminia, ¿cierto? Sí, señor. Es muy bueno, le agradezco mucho la intervención. Mis amores bellos. Aquí hay personas de varios lugares del país, pero también de varios Me lo puedes escenarios poner. de ejercicio de la profesión. Entonces tenemos Ujú. personas que litigan. En parte yo litigo en algunos casos pequeñitos, pero más que todo yo estoy Ay, qué asesorando al bueno. Estado en temas de tecnología. Hay personas, por favor, tengan pendientes sus micrófonos si no van a intervenir. Hay personas que hay personas que están desde la rama, y lo que yo he escuchado en algunos jueces es, bueno, está bien, empezamos a usar las herramientas, pero no es tan rápido ni tan, porque es que hay que tomar algunas medidas. Por ejemplo, en el mismo sentido de lo que comentaba la doctora Arminia, tenemos un escenario en el cual lo que leía de expedientes. Entonces, está la audiencia, está instalado, todo está bien, están los principales documentos, pero alguien dice, no, es que yo no tengo el folio 16 del expediente y sin ese es clave para ejercer mi defensa y si no interpongo nulidad. Bueno, hombre, entonces esto está comenzando y se tendrá que decantar en la cultura jurídica e institucional de la rama y de los que administran justicia, que no solamente la rama, como lo hemos indicado, las distintas entidades tendremos que poco a poco ir decantando esto. Es el momento en que todos estos debates están surgiendo y es el momento en el cual, pues, por ejemplo, todas estas nulidades que se están surgiendo, si se tendrá que resolverse, tendrá en algún momento se llegará a sentar jurisprudencia al respecto. Este es el que está empezando a surgir en este escenario. Entonces, le agradezco mucho porque la visión de Arminia es la visión de que alguien me pregunta, pero es que no entiendo por qué el juez pide esto o otro. Bueno, es la contracara, ¿sí? Entonces, para que, y también alguno de los estudiantes lo dijo, perdón, de los asistentes, yo como siempre me la paso en la universidad, pienso que son de la universidad, pero muchos de ustedes, de hecho, son personas con un conocimiento más amplio que el mío, entonces no puedo decir estudiantes, sino asistentes, algunos de los asistentes a la capacitación, pues también nos ha indicado es que cada juzgado tiene sus prácticas. ¿Cómo unir todo eso? Poco a poco en la lucha del litigio, en la lucha de los recursos, la rama poco a poco va decantando cómo es que se debe consolidar este escenario. Es un escenario que hasta ahora está comenzando. ¿Listo? Complemento Felipe Velázquez, profe, en ese mismo sentido, si la persona no contesta el mensaje, ¿qué hago? ¿Qué pasa? ¿Sí? Estimado Felipe, el decreto habla de usar cualquier medio, el envío, y de todas formas que ese envío, entonces yo creería que si sube el canal, está el envío, pues esa es la forma. Ahora, las circunstancias no son tan sencillas y habrá que analizarlo caso por caso, porque también puede suceder, y no sé si señor Felipe le ha sucedido, alguien cita a una audiencia de alimentos y da un número de celular que quizá no corresponda al titular. Y entonces, usted como comisario envió el mensaje pensando que estaba notificando a la parte y que era eso, pero puede suceder. Y yo, no, este es el teléfono que yo tenía y no era. Entonces, en cada circunstancia, ustedes tienen cada vez que ir analizando. ¿Cómo se superaría con la tecnología? Eso se llama interoperabilidad y debería existir una interoperabilidad entre las empresas de comunicación y los que administran justicia. Una interoperabilidad que, obviamente, protegiendo los datos de las personas y la intimidad de las personas, alguien que administra justicia pudiera decirle a una persona, decirle, hagamos lo siguiente, verifíqueme si este celular pertenece a esta persona. Con una interoperabilidad tecnológica se podría superar ese inconveniente. Alguien está pidiendo la palabra. ¿Quién está pidiendo la palabra? Dayana,
creo. Ah, no, perdón. Jonathan dice, Jonathan Stewart Rueda. Sí, aló, profe, ¿me escuchan? Jonathan, buenas tardes, ¿cómo está? Muy buenas tardes, profe, pues ya, ¿qué? Ya me ha comunicado en otra oportunidad, soy pues en la actualidad ejerzo como inspector de policía acá en la ciudad de Neiva, en el departamento del Huila. Pues, ¿En qué digamos, ciudad? Discúlpame. en Neiva, Neiva. en el departamento del Huila, sí, señor. Perfecto. Pues, digamos, en aras de coadyuvar a lo que decía la profesora de la Unimagdalena, pues creo que es, digamos, es como en el tiempo va a ser la jurisprudencia, digamos, sentada por las altas cortes o por algunos tribunales, los que van fijando como la utilización de la tecnología, pero va a ser en casos particulares, ¿sí? Porque, pues, obviamente lo que siempre hemos hablado, digamos, no se puede establecer, digamos, de manera general, sino que toca mirar los casos en particulares con los que cuente cada dependencia, ya sea de orden administrativo o judicial, ¿sí? Porque no podemos decir que la tecnología de un juzgado, no sé, en Palo Quemado, en Bogotá, va a ser la misma de un juzgado provincia municipal en el municipio de Algeciras, en el Huila, ¿no? Por temas de conectividad, lo que todos hemos hablado. Entonces, en últimas, cuando una persona, un abogado litigante o cualquier entidad demande la legalidad de un proceso por la violación del mismo, porque, digamos, alegan el tema de que fue por tecnología, pero que él no la tenía, pues va a ser digamos, esa jurisprudencia la que va, digamos, dejar sentado en qué casos particulares si hay violación al debido proceso por la utilización de la tecnología y en qué casos no, teniendo en cuenta esas particularidades, en cada escenario, ¿sí? Al cual se dé el uso de esa tecnología. Claro, Entonces, Jonathan. sí. Bueno, pero qué pena, lo interrumpí. No sé si quería complementar algo más. No, pues digamos, en últimas, el decreto 806 del 2020, pues nos habilita la utilización digamos, de ese correo, de esa tecnología, pero pues que no se puede generalizar, sino que va a ser teniendo en cuenta esas particularidades de las regiones y de la dependencia y los juzgados. Muchas gracias, profe. Sí, Jonathan, y ahí hay algo muy particular que, o sea, hay que buscar como un justo medio entre abogados que dilatan, que es de las cosas más complicadas y que la solución debería ser realmente establecer sanciones y estadísticas. Bueno, este abogado siempre interpone nulidades y todas sus nulidades son rechazadas. Esa estadística nos permite determinar que es un abogado que interpone recursos por dilatar y puede interponer el recurso. Y el equilibrio también en entender que aunque hay tecnología, el objetivo no es que la tecnología se aplique. El objetivo, lo dice el decreto 806, es acercar las personas a la administración de justicia. En últimas, el objetivo del proceso, el eje central del proceso del derecho, ustedes lo saben, no es mantener un sistema. El objetivo del derecho es proteger derechos humanos de personas de carne y hueso. Entonces aquí, y también son principios rectores procesales, del debido proceso, es entender una dimensión humana, una dignidad humana en cada contexto. Y ahí hay algo que me acuerdo mucho del derecho comercial que se podría trasladar acá, y es que son grados de responsabilidad distinta. No puedo pedirle la misma responsabilidad a una persona que en su vida ha usado un correo electrónico y que no sabe eso, para qué sirve, pero que le tocó abrir un correo, por ejemplo, mi abuelita que abrió un correo porque el celular, compró el celular y fue el muchacho de 16 años que le vendió el celular, en el almacén le dijo, mire, esto se abre así, que con nombre le ponemos y chao, tenga su celular y este es su correo. Una persona que no sabe nada de correo electrónico, pues tiene un grado de responsabilidad distinto a, por ejemplo,
el que administra el correo electrónico de un banco, que quizás sea un ingeniero de sistemas, que quizás tenga un equipo, si además es el correo electrónico para recibir notificaciones, pues que tenga no solamente un ingeniero, sino que tenga un equipo jurídico pendiente de ese correo, pues el grado de responsabilidad es distinto. La dimensión humana es diferente. El grado de conocimiento, de absorción de la tecnología, de uso de la tecnología es diferente. Y entonces ahí la persona que administra justicia tendrá que sopesar esos elementos y tenerlos en cuenta y decir, no, un momento, es que es muy distinto decirle contumacia a una persona que no sabe qué es contumacia, a decirle contumacia a un abogado que administra un correo electrónico de notificaciones, ¿sí? Entonces, y este escenario, pues realmente se tiene que sopesar, porque, insisto, el objetivo de todo este decreto no es, que la tecnología es bonita y que todos tenemos que usar tecnología, es lograr celeridad en la justicia, acercamiento a las personas, a la administración de justicia, agilidad, ¿sí? Y la tecnología es un medio, pero no puede ser un resultado, un objetivo como tal, sino es un medio para lograr proteger derechos en una dimensión humana. Eso es lo que quería también comentar respecto de la última intervención. No sé si alguien más está pidiendo la palabra o continuamos. No, profe, no hay nadie en cola. Sí. Listo, perfecto, Dayana, muchas gracias. Entonces, aquí, ¿qué otros aspectos desarrolla el decreto? La notificación personal por medios electrónicos se aplicará cualquiera sea la naturaleza de la actuación, incluidas pruebas extraprocesables o procesales. Igual si es un proceso declarativo, declarativo especial, monitorio ejecutivo o cualquier otro. Es decir, esto otra vez es una tendencia que llega para estar en todos los escenarios que se administra justicia. Segundo, la autoridad judicial de oficio o a petición de parte podrá solicitar información de las direcciones electrónicas o sitios de la parte por notificar que estén en la Cámara de Comercio, superintendencias, entidades públicas o privadas, o utilizar aquellas que estén informadas en páginas web o redes sociales. Y lo destaqué por lo siguiente, respetados asistentes, porque en este escenario lo que va a pasar a futuro, y no es tan lejano, ya está pasando en algunos escenarios, porque de pronto algunas personas que conocen de este tema, y sé que en el auditorio debe haber personas que ya hasta han revisado el COMPES del Estado colombiano acerca del Estado digital y de cómo un propósito de un Estado que tenga una estructura de datos y algo que se llama interoperabilidad, ¿sí? Y es que yo pueda como Estado tener una colaboración armónica y consultar bases de datos en las cuales esté la información que yo pueda acceder a esas direcciones electrónicas de manera más fácil. Entonces, en la generación de mis padres y de mis abuelos, pues era más difícil notificar. Y eso lo explicábamos en la clase anterior. A los que les gusta la literatura, recuérdense la vorágine, que se escapan por allá al llano o a la selva, y allá se escapan. Hoy en día, ¿a dónde escaparemos del Estado? ¿A dónde escaparemos de un juzgado? ¿A dónde huiremos? No podemos, porque si llamo al celular, tenemos el correo, así vayamos al infinito y más allá, nos llega ese correo. Y así quisiéramos poco a poco decir, no, es que no quiero que este correo me notifique. Si estás en un registro público, en una cámara de comercio, si estás en una superintendencia, si estás en algún repositorio público, poco a poco la tendencia va a ser que si tu correo está, ahí te van a poder notificar, ¿sí? Yo sé que ahora al principio es un poco dispositivo, un poco sujeto a la voluntad de que me diga, yo tengo que autorizar que me notifiquen y autorizar
que recibo notificaciones para que esas notificaciones sean válidas a ese correo. Pero este decreto está corriendo un poquito más hacia ese futuro diciendo, antes era si quería de un correo, ahora te está diciendo es imperativamente, obligatoriamente, tienes que dar un correo. Y un poco más en ese futuro, ¿y qué va a hacer? Tienes que dar un correo. Tu correo ya está en una base de datos pública o privada. Venga para acá, tomo ese correo, lo notifico. ¿Sí? Entonces cada día va a ser más difícil y por eso hay movimientos luditas, movimientos que se oponen al uso de la tecnología porque dicen es una tecnología que va a subyugar y va a esclavizar más a las personas. Entonces ese abogado litigante que antes le decía a su defendido, si lo van a notificar, escóndase, diga que no está, salte la barda, etcétera, vaya hacia otra ciudad, a otro país, piérdase, pues ahora este abogado litigante le toca intentar buscar otras herramientas tecnológicas, no sé cuáles, para huir de la notificación de correo electrónico y cada vez va a ser más difícil porque estas medidas llegan para quedarse y para profundizar la posibilidad de usar estos medios para surtir las actuaciones judiciales. Entonces, ese es otro escenario. Notificación por estado y traslados. Artículo 9 dice, las notificaciones por estado se fijarán virtualmente con inserción de la providencia y no será necesario imprimirlos ni firmarlos por el secretario, ni dejar constancia con firma al pie de la providencia respectiva. Esa fijación que teníamos, porque es que yo quiero ver la firma mentalmente, y todavía yo entiendo, lo reclamo de muchos, todavía me piden la firma. Hombre, si se entiende que se me profirió el mensaje desde el correo, estaba autorizado para eso, pues ese debe ser el escenario. Me dicen que no se estaban viendo las diapositivas, es que me emocioné y seguí hablando sin esas diapositivas. Listo, ahora sí, ya las pueden ver. Gracias por informar. Entonces, aquí lo que está sucediendo es que esa notificación se da ya virtualmente. No hay firma. Si se entiende que se usó el mecanismo, se entiende que la persona responsable está haciendo uso de ese mecanismo y es el autor de esa comunicación. Entonces, sin necesidad de firmarse. De la misma forma, podrán surtirse los traslados que deben hacerse por fuera de la audiencia. Los estados y traslados virtuales se conservarán en línea para consulta permanente por cualquier interesado. Aquí hay que destacar algo. El gran reto aquí va a ser un tema de gestión documental de archivos digitales, porque lo que garantizaba el formato físico aparentemente era que ese documento quedaba en el archivo y las partes y el abogado o los dependientes del despacho podían ir a consultar ese documento, algo que se llama integridad y conservación del documento. Ahora, lo que hay que garantizar aquí es que si tengo un documento virtual, también quede ese archivo para que sea consultable para las partes. Ahora, mañana y por los siglos de los siglos en archivos digitales, ¿cierto? Porque el precio de conservación tiende a cero cuando son bases de datos inmensas. Conservar un archivo, su precio tiende a cero, pero es un tema de gestión documental de archivos digitales. Al final, en el trabajo autónomo, yo seleccioné unos videos que les encargo mucho que lo miren sobre gestión documental de archivos digitales. Allá en Santa Marta se toma con paciencia su computador, se toma una cerveza y lo mira con mucha calma, o en el Huila, que también hace mucho calor, se toman su cerveza, pero miren con mucha calma esos videos de gestión documental de archivos electrónicos. Es necesario garantizar esa integridad, esa conservación del documento para que las partes cuando quieran los consulten. Me acuerdo mucho por lo siguiente, y es muy importante. He litigado en algunos casos en procesos de liquidación. Y en procesos de liquidación es un proceso de muerte lenta de una entidad jurídica, donde el agente liquidador
hace una realización de activos, es decir, hace un inventario, qué hay, cuánto debo, vendo lo que tengo y hagan una fila a lo que le debo y le pago a los que les debo conforme conforme la fila. El agente liquidador en una página web, que generalmente es la misma página web de la entidad que estaba liquidando, publica esas actuaciones. Pero el gran riesgo que está sucediendo en procesos de liquidación es que en algún momento esa empresa muere, esa página web se deja de pagar el hosting y las decisiones donde se publican. Y estas decisiones tienen el carácter de actuaciones judiciales, porque un agente liquidador, aunque es una persona de derecho privado, realmente está administrando justicia de manera temporal en procesos de liquidación. Entonces aquí el reto para el Estado es tener una estructura de gestión documental y que las personas que se les administró justicia puedan usar elementos para que yo fui notificado, está bien, pero cuando me notificaron un papel, en algún momento voy al despacho y vuelvo y lo pido. O si fue un proceso que ya venció, voy al archivo muerto, ¿sí? Pero si definitivamente fue una actuación digital y diga, no, es que eso fue hace 5 años y la página web se cerró. No, hay que garantizar esa consulta permanente. Reserva, un mensaje urgente de Edwin Flores, subió la cerveza, hay escasez. Tocó dejar esos entretenimientos o buscar mecanismos alternativos para resolver este conflicto de ausencia de cerveza. Pero mírense con calma esos archivos, con cualquier cosa que medida les socorra. Con calma, miren los archivos de gestión documental de documentos digitales. Ahí, aquí en el material autónomo, se va a suministrar un documento. By the way, Dayana, una pregunta. Señor. Dayana, ¿la Facultad de Ingeniería remitió el material? Ya pregunté porque no me han dado información, pero pues por ahora no. Listo, entonces, bueno, no se preocupen, si tenemos tiempo lo abordamos, pero este material se va a compartir con ustedes y ahí están los vínculos de los temas específicos, porque esto tiene que profundizarse. Entonces, el material específico hay links de videos especializados en estos temas, donde ustedes van a poder decir, bueno, ¿cómo se hace la gestión documental? Pues son videos que ustedes van a poder llegar, mirar, pausar con una cerveza o con un tinto o como sea, y ahí poco a poco van mirando cómo hacer, es porque eso no se aprende de la noche a la mañana, eso hay que cacharrear. Volviendo al tema, ¿quién reserva? ¿Qué tiene reserva? Lo habíamos visto anteriormente, creo que la que lo había precisado en tema de medidas cautelares era la doctora Arminia, y lo que yo hice mención fue menores de edad, ¿sí? O sea, hay realmente 3 escenarios en los cuales existe esa reserva. Medidas cautelares, ¿sí? Menores de edad, pero también documentos sujetos a reserva legal. Mucho cuidado porque otro temor que detiene el uso de la tecnología es el que, y es un temor fundado, por eso es bueno que exista un equilibrio de intervenciones que intervienen litigantes, pero también jueces que expliquen. Hay un temor fundado aquí de personas de la rama judicial que lo he escuchado y me han dicho, bueno, espérate un momento, ¿qué tal que yo publique información que era privada de las personas? Era información que hacía parte de información sensible, personalísima, información muy privada de las personas, porque pues que para mí se me hizo muy fácil, o porque mi dependiente judicial cogió 200 folios y los digitalizó y los publicó. O sea, aquí también va a tener que existir algo así como existe en el sector financiero o en otros sectores, algo que se llama como un oficial de cumplimiento o una persona encargada de temas de habeas data y decir, un momento, esto no lo podemos publicar, esto sí, esto no. ¿Sí? Eso no es simplemente escanea y publica en la página web, porque hay 3 excepciones de reserva. Medidas cautelares, por obvias razones,
ya no se pierde, no pierde cualquier efecto una medida cautelar que yo publique antes para que se difumine el patrimonio y no pueda hacer nada, pues ¿de qué sirve? Menores de edad por protección legal y constitucional, pero también actuaciones o documentos que están sujetos a una reserva, ya sea legal o una reserva, pues precisamente de origen legal, pero que relacionado con información personalísima o muy íntima de las personas. El parágrafo que dice, cuando una parte acredite haber trasladado un escrito a los demás sujetos procesales mediante copia por un canal digital, se prescindirá del traslado por secretaría, el cual se entenderá realizado a los 2 días hábiles siguientes al envío del mensaje. El término respectivo empezará a correr a partir del día siguiente. Entonces, bueno, estos son, como por así decirlo, los bemoles del uso de estas herramientas. Emplazamiento para notificación personal. El artículo dice, los emplazamientos que deban realizarse en aplicación del artículo 108 del Código General de Procesos se harán únicamente en el Registro Nacional de Personas Emplazadas sin necesidad de publicación en el medio escrito. Aquí el reto es cómo va ese Registro Nacional de Personas Emplazadas. Es algo que se está empezando a adelantar y la efectividad del uso es algo que poco a poco se tiene que ir aprendiendo en la cultura de todos los que trabajamos en estos escenarios. ¿Vale? Artículo 11. Comunicaciones, oficios y despachos. Todas las comunicaciones, oficios y despachos con cualquier destinatario se surtirán por el medio técnico disponible, como le autoriza el artículo 111 del Código General del Proceso. Otra vez, reitero, una neutralidad tecnológica, o como dicen coloquialmente, no robe, no mate, no le haga daño a nadie, pero comunique. No use cualquier cosa, pero hágalo. Correo, mensaje de datos, WhatsApp, redes sociales, páginas oficiales. Haga alguna forma en que usted pueda, mediante una neutralidad tecnológica, comunicar esa actuación. Los funcionarios encargados remitirán las comunicaciones para dar cumplimiento a las órdenes judiciales mediante mensaje de datos. No es que sea un mensaje de texto o algo. Todo lo que transmita alguna información dirigida a cualquier entidad pública, privada o particulares, las cuales se presumen auténticas. Es una presunción muy fuerte, una presunción de autenticidad. Y no podrán desconocerse siempre que provengan del correo oficial de la autoridad judicial. Y aquí lo que va a tomar fuerza otra vez son las bases de datos, los repositorios públicos o lo que llamamos los directorios electrónicos, donde aparecen cuáles son esos correos oficiales de las autoridades que administran justicia. Entonces, bueno, no sé cómo, pero lo logramos. Aquí viene una serie de preguntas porque así está diseñado el ejercicio. Después ustedes ya de manera autónoma podrán contestar esas preguntas. Pero eso es lo que teníamos para hoy con el decreto 806. Entonces quería darle la palabra a ustedes para que hagan sus preguntas, sugerencias, comentarios al respecto. Otra vez, si es necesario, abrimos el muro de los lamentos. Los escuchamos. Aquí, mientras tanto, Gabriel Alejandro Sánchez pregunta: ¿a las autoridades administrativas les es exigible una conducta similar si tienen el correo de los administrados? Creería que sí. Creería que sí. El Código Contencioso Administrativo, perdón, estoy viejito ya. El Código de Procedimiento Administrativo empezó a abrir las puertas para esos escenarios. Y uno de los antecedentes del decreto 806, creo que el decreto 491, también está en ese escenario. No solamente, pero hay algo muy particular en la pregunta. A veces sí les es exigible, pero, a ver, lo que yo entiendo, no sé si esté de pronto distorsionando la pregunta de Alejandro, pero lo que yo veo, lo que yo entiendo es que a las autoridades administrativas
no es un tema que les sea exigible, sino que las autoridades administrativas desean, quieren, necesitan notificar por medios electrónicos, porque les es más barato, les es más fácil y pueden oponerle sus actuaciones a los administrados. Por ejemplo, les voy a mencionar una entidad, pero no se asusten, solo para mencionarlas, porque ya pasó el momento difícil de este año con esa entidad, la DIAN. Exacto. Sí, la DIAN. Yo dije, no se asustan, y de una vez Adriana tiene un gran sentido aquí en intuición. Creo que, Adriana, ¿querías referirte a la DIAN? Pues la prioridad para esa entidad es cómo logró. Antes era muy difícil. Si alguien vivía en lejanías, y por algo el pueblo tiene el nombre de lejanías. Uno en lejanías no llega, no se baja el avión y llega a lejanías, ¿no? Y muchos lugares de nuestra geografía nacional. Es que uno cree que todo es como Bogotá, que uno coge un Transmilenio y llega. No, 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 no. Hay que coger un bus, coger un avión, bajarse a un bus, tomar una lancha y llegar. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacía la DIAN para notificar antes? Alguien que estaba por allá, alguien lejos. Difícil, ¿no? Si la persona, si en cualquier municipio se sabe cuando llega alguien distinto y dice, no, llegó un funcionario a notificar, todo el mundo se esconde por allá en el último rincón del mundo, hasta antes del correo electrónico, ¿sí? Entonces, ahora tome su correo y no es que le sea exigible, sino que las entidades públicas estamos enfrentando el nacimiento de un Estado digital, de un Estado que está interesado en ir notificando poco a poco, ir usando estas herramientas para controlar, tomar medidas, pero pues no es el fin del mundo. Lo que sí les digo, y pues realmente lo que va a pasar es que esto va a ser un nuevo escenario donde se van a proteger los derechos de las personas. Va a ser en un escenario virtual, va a ser en un escenario digital, y ahí es donde los abogados tenemos que estar luchando en este escenario. Esa va a ser la nueva arena jurídica, el escenario digital. Definitivamente eso es lo que quería de pronto destacar de la presentación. No sé, alguien más si quiere intervenir, comentar algo. Úrsula hace harto no interviene, pero no sé si está conectada hoy. Edwin Flores, lo escuchamos. Profe, pues a mi cliente le pasó de que ella hizo un recobro por ser maestra pensionada, le hicieron una operación y como no la ordenaron a tiempo, ella se le hizo particular y era necesaria. Se demandó a las entidades, es un convenio de dos entidades que prestan el sistema de salud y a la principal, ambas se demandaron y todo y se mandó correo electrónico, salió sentencia en primera instancia y lo más irónico es que dejaron pasar los términos y la otra, que la principal no dijo nada y la otra es que no se sintió notificada y colocaron una tutela y la ganaron y fuera de eso en la Supersalud. El que impugnó la sentencia fui yo y apareció que la entidad demandada era la que había interpuesto la apelación. Entonces pasan unas cosas irónicas y supuestamente el decreto del gobierno nacional que dice que las entidades deben responder así las entidades demandadas no respondan. Eso es como irónico porque no es, no es una ley estatutaria, es un decreto ley que la ley estatutaria está por encima. Entonces uno no entiende si las notificaciones electrónicas en el Código General del Proceso, en el CEPACA y en el 806 en ningún momento dice que para unas sí, para otras no, las notificaciones electrónicas para mí son iguales para todos. Si se publicaron en los estados electrónicos y no estuvieron pendientes, ellos dejaron vencer los términos. Entonces no entiendo ahora por qué colocan la tutela y el juez que le dio la razón ni siquiera notificó a mi cliente de esa tutela y es que le dio la razón y dieron fallo en primera instancia a favor de ella. Es lo irónico de la justicia en Colombia. Gracias. No hay nada, Edwin, pero no, a ver, les cuento una parte de mi experiencia personal.
Yo me fui a un país del primer mundo. Dije, estoy cansado de ser abogado. Voy a descansar de ser abogado. Me voy a quitar la ropa de abogado. Me voy a poner la ropa de turista, tenis, jean. Y voy a olvidar de mi cerebro que soy abogado. Me fui para un país del primer mundo. Cuando hubo sorpresa, allá también me tocó pelear para defender mis derechos. Entonces, lo que entiendo es que hay que luchar por los derechos en todos los escenarios. En el cielo también, porque en el cielo hay juicio final. Y hay gente que dice que al juicio final van a ir con abogado. Entonces, vayan reservando su abogado para el día del juicio final. Yo ya tengo seleccionado mi abogado en la Corte Celestial. En todo lado hay que luchar para pelear. Y aquí, este decreto, uno creería que la ley tiene una fuerza imperativa y que se publicó y que ya se logra su objetivo. Después de publicada hay una lucha, hay dos autores ya desde el punto de vista académico, Gustavo Zabredsky, que es el derecho dúctil, que después de que surge la ley viene la lucha por la interpretación de la ley, pero también indicar que pues es también un efecto sociológico y una efectividad simbólica del derecho, es decir, cómo logramos que el derecho cumpla sus cometidos. Pues esto está arrancando, yo solo puedo decirles que los animo mucho a profundizar estos temas, porque estos debates que se están dando, estos comentarios que hace Edwin, esto está empezando a surgir en el país y se va a necesitar mucha dogmática, se va a necesitar mucha precisión sobre estos temas. No sé si alguien más quiere intervenir. Uni Magdalena, gracias doctor, excelente tema. De nada, pues intenté dar desde lo que conozco y del contexto que tengo, pues lo que conozco, Herminio. Si algún día paso por Santa Marta, paso por Magdalena, y si la cerveza está muy cara, nos tomamos un tinto en Uni Magdalena, porque también tengo que agradecer por sus intervenciones y precisiones. ¿Alguien más quiere decir algo, por favor? A ver, mensajes nuevos. Listo, señora Esperanza Reyes. Yo creo que retroalimentemos. ¿Qué podemos decir? ¿Qué resumen, si usted tuviera que decir qué resumen daría yo de este decreto? ¿Sí? Y disculpen que repita, porque una vez un profesor que era sacerdote en una universidad, y creo que hay un profesor que tampoco me deja mentir, enseñaba que la forma de enseñar un tema a veces era repetir. Y yo quiero repetir algo del decreto que es muy importante de destacar: neutralidad tecnológica, flexibilidad, consensualidad. Y en este escenario, este último escenario, imperatividad, la obligación de usar la tecnología. Mi profesor Almonacid decía, es un imperativo moral. Hoy con mucha satisfacción puedo decir que no es un imperativo moral, es un imperativo jurídico usar la tecnología para acercar la administración de justicia. Y ese es el reto que tenemos por delante, señores. Eso es el reto que nos dejó la pandemia y esa es la lucha que se tiene que presentar. ¿Qué nos destacamos ya en los aspectos dogmáticos? Destacaríamos la importancia del correo electrónico, la responsabilidad e identidad digital del que usa ese correo, la necesidad futuro de que existan bases de datos o repositorios públicos de correos, y realmente esto se puede, la necesidad de interoperabilidad entre las entidades del Estado para la administración de justicia, y aún entre privados, por ejemplo, empresas de telefonía móvil celular. Eso es lo que yo destacaría, y realmente pues hay mucha tela para cortar de lo que el decreto nos ha permitido comentar en estos escenarios. Entonces, yo creo que dejaríamos ahí por el día de hoy.
No sé si alguien más tenga algo que comentar, que compartir. Claro que Edwin, que sí, que si vamos al Huila también nos pegamos la rodadita y algo haremos para tomar algo y compartir por esas tierras. Entonces yo creo que dejemos ahí por el día de hoy. Les agradezco mucho la asistencia, les agradezco mucho por su disposición a estar y compartir la clase. Total saludo al señor Hernando Toro, Valentina, que esté muy bien, Juan Valencia, Edwin Flores, feliz noche, Jennifer, saludos, Samir, muchos saludos, Lisette Castro, María José, total saludos, Jimena Calderón, que estén muy bien. Noni Martínez. Un saludo total. No sé si está Dayana por ahí, hablamos 5 minutos, un tema, Dayana. Sí, profe. Hola Dayana, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, bien.